Código de problema OBDI y descripción técnica. Colector de admisión, sensor de posición del corredor, circuito del interruptor banco 2. ¿Qué significa eso? Este código genérico de problemas de diagnóstico del motor generalmente se aplica a los motores con inyección de combustible de la mayoría de los fabricantes desde 2003. Estos fabricantes incluyen, entre otros, Ford, Dodge, Toyota, Mercedes, Nissan e Infiniti. Este código se preocupa principalmente por el valor proporcionado por el sensor de posición, válvula de control de flujo del múltiple de admisión, también conocido como sensor válvula IMRC, típicamente ubicado en un extremo del múltiple de admisión, que ayuda al PCM del vehículo a controlar la cantidad de aire ser permitido en el motor a varias RPM. Este código se establece para el banco DOS, que es el banco de cilindros que no incluye el cilindro número 1. Esto puede ser una falla mecánica o de un circuito eléctrico, según el fabricante del vehículo y el sistema de combustible. Los pasos para la resolución de problemas pueden variar según el fabricante, el tipo de sistema de combustible y el tipo de sensor de válvula, posición de control del corredor del colector de admisión, IMRC, y los colores de los cables. Síntomas. Los síntomas de un código de motor P2019 pueden incluir lámpara indicadora de mal funcionamiento, 1000 encendida, falta de potencia, falla ocasional, fallo económico de combustible. Causas. Por lo general, las causas para que se establezca este código son pegado, placas del acelerador, cuerpo defectuosos, pegado, válvula IMRC defectuosa, banco DOS, actuador, sensor IMRC defectuoso, raramente defectuoso. Pasos de diagnóstico del módulo de control del tren motriz PCM e información de reparación. Un buen punto de partida es siempre verificar los boletines de servicio técnico TSB para su vehículo en particular. Su problema puede ser un problema conocido con una solución conocida presentada por el fabricante y puede ahorrarle tiempo y dinero durante el diagnóstico. Primero, observe si hay otros códigos de falla de diagnóstico, si alguno de ellos está relacionado con el sistema de admisión, rendimiento del motor. Diagnostíquelo primero. Se sabe que se produce un diagnóstico erróneo si un técnico diagnostica este código antes de que los códigos del sistema relacionados con la admisión, rendimiento del motor hayan sido diagnosticados y descartados a fondo. Asegúrese de que no haya fugas de admisión o escape. Una fuga de admisión o una fuga de vacío hace que el motor funcione poco. Una fuga de escape da la impresión de que el motor funciona con poca grasa por el sensor de relación aire-combustible oxígeno AFR O2. Luego, ubique la válvula, sensor IMRC en su vehículo particular. Una vez ubicado, inspeccione visualmente los conectores y el cableado, busque rozaduras, roces, cables pelados, quemaduras o plástico derretido, separe los conectores e inspeccione cuidadosamente los terminales, las partes metálicas dentro de los conectores, vea si se ven corroídos, quemados o posiblemente de color verde en comparación con el color de metal normal que probablemente esté acostumbrado a ver. Puede obtener un poco de limpiador de contacto eléctrico en cualquier tienda de piezas y necesita limpiar los terminales. Si esto no es posible, busque un poco de alcohol para frotar con un 91% y un cepillo de cerdas de plástico ligero para limpiarlos. Aquí funcionará un cepillo de dientes económico. Simplemente no lo vuelva a poner en el baño cuando haya terminado. Luego, déjelo secar al aire. Obtenga un compuesto de silicona dieléctrica, lo mismo que usan para los enchufes de las bombillas y los cables de las bujías, y coloque algunos donde los terminales entren en contacto. Si tiene una herramienta de escaneo, borre los códigos de diagnóstico de problemas de la memoria y vea si este código regresa. Si no es así, entonces las conexiones fueron probablemente su problema. Si el código regresa, necesitaremos probar las señales de voltaje de la válvula, sensor IMRC hacia y desde el PCM. Monitoree el voltaje del sensor IMRC en su herramienta de escaneo. Si no hay una herramienta
herramienta de escaneo disponible. Pruebe la señal proveniente del sensor IMRC con un voltímetro digital DVOM. Con el sensor conectado, el cable rojo del voltímetro debe estar conectado al cable de señal del sensor IMRC y el cable negro del voltímetro conectado a tierra. Arranque el motor y monitoree la entrada del sensor IMRC. Aprieta el acelerador a medida que aumentan las RPM del motor. La señal del sensor IMRC debería cambiar. Verifique las especificaciones del fabricante, ya que puede haber una tabla que le informa cuál debe ser el voltaje a un RPM determinado. Si no pasa esta prueba, deberá verificar que la válvula IMRC se mueva y no se atasque o pegue dentro del colector de admisión. Retire el sensor actuador IMRC y agarre el pasador o enlace que mueve las placas válvulas dentro del colector de admisión. Tenga en cuenta que estos pueden tener un fuerte resorte de retorno unido a ellos, por lo que puede haber tensión en ellos al girarlos. Compruebe si hay atascamiento, flojedad en las placas válvulas a medida que las gira. Si es así, deberá reemplazarlos, y esto generalmente significa que deberá reemplazar todo el colector de admisión. Es mejor dejar esta tarea a los profesionales. Si las placas, válvulas y IMRC giran sin atascamiento o flojedad excesiva, esto indicaría la necesidad de reemplazar el sensor actuador IMRC y volver a probar. Una vez más, no se puede enfatizar lo suficiente que todos los demás códigos deben diagnosticarse antes de este, ya que los problemas que provocan la configuración de otros códigos también pueden hacer que este también se establezca. Tampoco puede enfatizarse lo suficiente que una vez que ocurra el primer paso o dos del diagnóstico y el problema no sea obvio, sería una buena decisión consultar con un profesional automotriz sobre la reparación de su vehículo, ya que la mayoría de las reparaciones a partir de ahí reenviar la eliminación y el reemplazo del colector de admisión para reparar correctamente este código y el problema relacionado con el rendimiento del motor.